Compartimos con todos ustedes esta visita. Yo siempre les comento, ¿no?, que me llena de mucha emoción poder recibir visitas y estas fechas en particular también. Yo les voy a contar quiénes son las personas que nos visitan hoy. Bueno, Ramón Carreras, nos conocemos, veterano de guerra de la ciudad de Puerto Madryn, capitán, incluso en varias oportunidades lo hemos tenido en nuestros, si no era en nuestros estudios, haciendo la cobertura de las diferentes charlas que brinda sobre la actividad de los pesqueros en el conflicto de la guerra de Malvinas. Osmar Córdoba, también veterano de guerra, oriundo de la provincia de Catamarca. Muy buen día, muy bienvenido. Miguel Omar Reyes, veterano de guerra, oriundo de la ciudad de Buenos Aires. Y también Federico Cáceres, veterano de guerra también de la ciudad de Buenos Aires. A todos ellos les damos la bienvenida y poco a poco vamos a ir compartiendo toda esta conversación. Vamos a comenzar por Ramón. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cintia, un gusto estar acá. Bueno, conocer a qué se debe esta presencia más allá del 19 de junio, la importancia que tienen recibirlos en esta ciudad y al mismo tiempo conocer de las actividades que van a estar desarrollando. Sí, bueno, para mí, primero agradecerle a Omar, a Miguel y a Federico, ¿no es cierto?, la predisposición. Dijeron, nosotros queremos ir para allá, y bueno, un agradecimiento, un orgullo, porque no hemos tenido, yo no recuerdo la presencia de tripulante, la última tripulación del crucero General Belgrano, ¿no es cierto?, algo que nos toca más que nada a los marinos, ¿no es cierto?, a nosotros que hacemos las actividades en el mar. Nos tocó, ¿no es cierto?, un barco bonito, lindo, importante, ¿no es cierto?, para nuestra armada, que haya sido hundido de esa manera. Y bueno, agradecerle, ¿no es cierto?, que ellos estén acá y que nos puedan contar un poco de sus vivencias, y decirles también a quienes nos escuchan que esta tarde a las 19 horas van a estar en una charla abierta que se prestaron ellos, y les agradezco, en la Escuela 84, sobre sus vivencias, ¿no es cierto? Bueno, desde ya, gracias. Osmar, bueno, bienvenido a Puerto Madryn. ¿Qué significa para vos estar hoy en Puerto Madryn? Bueno, buenos días. Bueno, ya me presento, Omar Córdoba. Significa mucho esto. Yo le comentaba a Ramón y a mis camaradas acá, la última vez que vine a Puerto Madryn creo que fue a fines del 79, principio del 80, y no regresé, así todo de trabajo y esas cosas. Bueno, no, estuve en otra unidad de la Armada, como en Cabo San Antonio, en Buque de San Marcos, pero tuve 5 años después del hundimiento del Belgrano, y no tuve la oportunidad de venir acá a Madrid. Pero siempre quise regresar, pero no, me fui retirado en el 2008 y no tuve esa posibilidad estando en actividad, pero hoy estamos acá y yo le decía a Ramón, qué lindo que está en Puerto Madryn, qué hermoso, cómo creció, cómo creció de aquella época, ¿no? Y así que en lo personal estoy feliz de estar acá. Y también conversar y compartir este momento con ustedes. Recién te decía que nos agradecen, los agradecidos somos nosotros, porque nos están brindando la posibilidad de comunicarnos, digamos, y comentarles lo que nos pasó, o lo que hicimos en el 82. A veces decimos, como decimos la mayoría, esto es una caricia al alma para nosotros. Ya lo creo, y para nosotros también. Osmar, en tu caso particular, bueno, ¿cómo llegás al Belgrano? ¿Cómo fue tu historia? Bueno, mi historia fue en el año 78, me incorporé a la Armada como conscripto. Y ese tiempo se hacía 14 meses de conscripción, y mi desesperación era de que no había conocido, porque me incorporaron, estaba en Buenos Aires, no conocía lo que era un barco. Y yo venía a Marina con la ilusión de estar embarcado, de navegar.
Y bueno, empecé a hacer los trámites para quedarme en la fuerza. Y tuve la suerte de quedarme. Y bueno, estuve haciendo un curso en la escuela de mecánica. Después vine en el 7 de diciembre del 79 al crucero General Belgrano. Y hasta su hundimiento, hasta el 82. Estuve en el crucero. Qué vivencia, me imagino, incluso llegar desde Catamarca para poder embarcar, ¿no? Sí. Pasa que yo tenía esa ilusión porque mi padre hizo la conscripción en la Armada y él estuvo embarcado en el crucero de la Argentina, el Acorazado Moreno, que yo nunca los llegué a conocer, ¿no? Y él siempre me comentaba, yo soy el hijo mayor, y él decía, ojalá que somos 3 hermanos, ¿no? Que alguno de mis hijos le toque la Armada. Y me tocó a mí. Y gracias a Dios. Miguel, buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes y gracias por esta invitación aquí a esta ciudad que tanto tiempo así que no venía, desde los años 80 más o menos. ¿También desde los años 80 que...? Sí, estuve un poco menos que eso porque más o menos en el 88 he venido, pero sí, no llegué al año 90, o sea que mucho tiempo y ha cambiado muchísimo la ciudad, la verdad que impresionante. Por lo mismo a mí como marino, la ciudad que siempre me gustó fue Puerto Madryn y verla ahora que es tan grande, bueno, los felicito a todos los de aquí, los habitantes de aquí. En tu caso particular, ¿cuántos años tenías cuando estabas en el Belgrano en el momento del conflicto? ¿Y cómo es tu historia, no? Mi historia empieza a los 16 años, cuando me alisté en el ejército para ingresar al ejército. Me alisté con un compañero, con un amigo, mi mejor amigo, y no pude, o sea, no es que no pude, sí podía. Lo que pasa es que a él le salieron mal los estudios de la vista y entonces, como no entró él, no entré yo en el ejército. Voy a esto que quería pertenecer a las Fuerzas Armadas Argentinas. Y al año siguiente entonces dije, no, lo voy a hacer solo. Y hice el trámite solo y en vez de hacerlo en el ejército, lo hice en la Armada Argentina. Ingresé, por suerte, me salió todo bien. Como me había salido también en el ejército, pero ya digo, no lo sé. Y ingresé, mi primer destino fue el de Torpí, y de ahí tuve la suerte de acá con mi hermano Osmar, llegar al crucero Belgrano el mismo día. Lo acabo de escuchar que dijo el 7 de diciembre de 1979. Yo también llegué ese día. ¿El mismo día? El mismo día. De diferentes lugares. Yo ahí nomás del mismo Puerto Belgrano. Pero fui al Belgrano. Y bueno, estuve ahí hasta el día del hundimiento. Hoy en la actualidad soy el presidente de la asociación Última Tripulación y es un orgullo para mí serlo. Y para nosotros también recibirlo. Federico, buenas tardes. Yo Madrid la conocía ya por el año 71, que fue una de las primeras veces, porque yo ingresé en la Armada en el año 68. Esa es cosa de casualidad, porque yo trabajaba en Capital Federal, soy nacido en Capital, pero nunca viví ahí, vivía en la provincia. Y me trasladaba a Capital a trabajar y un día pasé por la delegación, me anoté y entré en el año 68. En el año 71 ya estaba navegando, o sea, llegaba acá, todavía no estaban los muelles, estaba el muelle viejo, bajábamos en lancha porque los barcos fondeaban la dársena. Claro. Después, en el año 82, yo estuve en el crucero General Belgrano, años 77, 78, 79 y 80. En 80 yo me fui al destructor Hércules, o sea, yo no estuve en el crucero. Pero sí soy extripulante del crucero, 4 años de experiencia en el mío. En el año 82 yo estaba en el destructor Hércules, un buque
que había venido de Inglaterra hace muy poquito, se incorporó en el 7, con toda la tecnología de ese momento, junto con la Trinidad, que había regresado de Inglaterra, justamente que había ido a validar el armamento en diciembre. En el 82, en marzo, a mí me sorprende porque nosotros estábamos en Puerto y el día 28 empezaron a haber una inusitada cantidad de gente, tropas, ¿no es cierto?, de ejército y de infantería marina. Nos sorprende un poco rememorando, recordando año 78. No sé si ustedes recuerdan, año 78 tuvimos casi un conflicto con Chile. Exacto. El primer pensamiento de la mayoría, digamos, fue algo está pasando en el sur nuevamente, pero lo que menos teníamos pensado era Malvinas, siempre fue el sur. Cuando nosotros zarpamos el día 28 de marzo de la base naval de Puerto Belgrano, con todas las unidades, el Trinidad, Hércules, el San Antonio, algunas corbetas que venían de Mar del Plata, nos juntamos todos afuera, empezamos a navegar hacia el sur, y el día 29 el comandante nos reúne en la cubierta de vuelo del destructor, y ahí nos informa que nuestra misión no es el sur, sino es recuperar las Islas Malvinas. Nosotros, bueno, son pensamientos que cada uno empieza, primero no reacciona y después empieza a reaccionar qué es lo que va a pasar. Una de las cosas que nos dice el comandante: bueno, señores, se nos han dado la misión de recuperar las Islas Malvinas. Es muy posible que entremos en combate con la Royal Navy, ellos son profesionales del mar, pero nosotros, dice, yo tengo plena confianza en ustedes, y que el segundo comandante hasta el último conscripto también están muy bien preparados y también somos profesionales. Así que si tenemos que entrar en combate, estamos bien preparados para eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Conocían Malvinas anteriormente? Sí, por favor. No, en caso yo no conozco Malvinas, yo no conozco la isla, yo estoy embarcado en el crucero Belgrano, estamos por mar. No, yo no conozco, no conocí la isla. Directamente. No. En el caso tuyo, Miguel, tampoco. No he conocido las islas todavía, ojalá que algún día sí las pueda conocer. Mi sueño es que algún día volver al lugar del nacimiento del Belgrano, que se hundió parte de mí, pero vivo. Sí, Federico. Bueno, el día 2 de abril nosotros entramos a las 5 de la mañana aproximadamente, o sea, ya veníamos recalándose del sur de Malvinas, donde quedó la Trinidad, y nosotros entramos a la bahía de Groussac, y bueno, ahí acompañamos lo que era todo el desembarco de la infantería marina, el heli desembarco que hizo el rompehielo con los helicópteros y con parte del ejército que tenía a bordo, y estuvimos 2 días en Malvinas frente a Puerto Argentino, viendo todo lo que era como ver una película de esas americanas, ¿no? El San Antonio, yendo a la costa, bajando sus vehículos anfibios, dando vueltas hasta que se le dio la orden de hacer el desembarco y dirigirse hacia la costa. Ustedes observaron todo el procedimiento, todo el operativo. Nosotros estábamos aproximadamente 1,5 kilómetros, 1 milla de distancia del San Antonio, y de Puerto Argentino estábamos casi 2 millas. O sea, 4 kilómetros, 3 kilómetros, o sea, estábamos prácticamente ahí, junto con ellos, ¿no? Custodiándolos. Y estaban las corbetas Granville y Drummond, que estaban del otro lado, que fueron las que inspeccionaron y entraron a Puerto Argentino para ver si no había ningún barco o algún movimiento inglés. Pero era todo ver ahí una película realmente. Pero estábamos muy cerca, estábamos casi a 2 kilómetros menos del San Antonio, que iba desembarcando toda la infantería marina. También estuvimos a punto de brindarle fuego de apoyo, porque había lugares que tenían resistencia, que los Royal Marine que estaban ahí a bordo, estaban en Malvinas, a último momento fueron reducidos, digamos, por la fuerza de desembarco que efectuó
la Santísima Trinidad, bueno, no lo hicimos, pero sí estuvimos a punto de entrar en combate en ese momento. Uh-huh. Bueno, me decías recién, Miguel, que uno de tus sueños es regresar y es volver al lugar del hundimiento de Belgrano. Sí, por supuesto. El 2 de mayo del 82 perdí 323 compañeros. Mucho, por no decir a los 323, los llevo dentro mío. Lo que pasa es que algunos eran como esos mar, como mi hermano, así como le digo yo, y eran mis amigos, mis hermanos. Duele. Sí, me imagino que cada mes de mayo, desde abril en adelante y hasta junio, y después durante todo el año. No, o sea, para mí no hay 2 de mayo, 2 de abril. Yo vivo el día. Yo me levanto y lo primero que se me viene a la mente es el Belgrano. Me acuesto y pensando en el Belgrano. Vivo todos los días de mi vida. Creo que es un orgullo. O sea, tuve 15 años en tratamiento psiquiátrico. 15 años. Y tanto mi psiquiatra como mi psicólogo decía que tenía que aprender a olvidar. Y yo digo, así no me van a curar nunca ustedes, porque yo no quiero olvidar. Yo quiero vivir con eso. Quiero vivir, aunque me duele el alma. Quiero vivir porque ellos dieron la vida por nuestra patria. Y bueno, hay que respetar eso. Y yo, como digo, mi hermano dio la vida por la patria. Yo no tuve esa suerte, no la pude dar. No la tuve, pero muchos dirán, ¿por qué? Si estuve ahí. Bueno, ¿por qué? Porque gracias a Dios, y todos, tanto Federico como Omar, saben que nosotros estábamos bien preparados. Después, si alguien dio órdenes equivocadas, es otra cosa. Pero nosotros, el personal, estaba bien preparado. Y se fueron el que se tenía que ir, porque alguien, si cae una bomba acá y cae de este lado, nos vamos a ir nosotros dos y quizás ustedes tres se salven. Y bueno, en este caso pasó que el impacto fue abajo y se llevó a mis compañeros. Y yo estaba de guardia en el puente de comando y no me llevó. Pero me podía haber llevado igual si yo hacía las cosas mal. Si yo me tiraba al agua y eso. Pero estaba preparado para no hacer una cosa que no debía. Yo tenía que hacer lo que hice y lo que volvería a hacer ese día. Miguel, vos decís, yo estaba preparado. ¿El resto también estaba preparado para atravesar una circunstancia como esta? Creería que sí. Por lo menos el 95% de la gente. No digo el 100%, porque sé que hubo casos que han venido de pase. O sea, nosotros, la guerra comenzó el 2 de abril de 1982. Y nosotros, hablo por el Belgrano, nosotros. Sí, sí, claro. Nosotros estábamos en reparaciones. En febrero de ese año habíamos ido a Uruguay, tuvimos un pequeño incendio y el barco entró en reparaciones. Y cuando fue el 2 de abril, como digo, estábamos ahí reparando el barco, no sabíamos si se iba a terminar ese mes o el otro. Pero el día 2 de abril yo me voy a trabajar un día normal y no me dejan embarcar. Yo tenía una mala costumbre para ir a trabajar. Mi mala costumbre se entraba a 7:15 y yo nunca
siempre llegaba a 6:20, 6:30 de la mañana. Y ese día también llegué a esa hora, pero no me dejaron embarcar. O sea que tuve como 1 hora en tierra ahí esperando y después el comandante nos hace formar ahí en tierra y nos dice que se recuperó Malvinas. Y en ese, aparte de decir que se recuperó Malvinas, desde hoy se trabaja día y noche para arreglar el barco para salir. Y en 2 semanas zarpamos el 16 de abril. El crucero Belgrano zarpó con 1093 tripulantes de bordo y pasó esto el 2 de mayo. Pero en ese interín de esas 2 semanas se fue, no digo mucha, pero bastante gente, bastante, porque más o menos unos 50 personas se fueron de pase a otros destinos. Pero así como se fueron a otros destinos, vino mucha gente al Belgrano para reforzar los puestos de estos que se fueron, más reforzar cada tipo de guardia que íbamos a hacer en guerra. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que estábamos en guerra, ¿no? No fue como Federico, que él cuando zarpó el 28 de marzo no sabían a dónde iban. No, ustedes sí sabían. Nosotros sí sabíamos. Entonces, como yo sabía, yo en esos años ya estaba casado, tenía mi esposa, tenía una niña de casi 11 meses, mi señora estaba embarazada de 4 meses, y bueno, entonces le dije a mi esposa, la noche del 15, zarpamos el 16, la noche del 15 le dije, negra, acá tenés, y le di 3 seguros de vida a mi esposa, uno el obligatorio que teníamos por estar en la Armada, y los otros 2 me hice hacer unos seguros de vida, y le dije, negra, el Belgrano no va a regresar. O sea que vos rehacé tu vida, sé feliz, cuidá a mis hijos. No sabía si lo que tenía en su panza era una niña o un niño. Cuidá a nuestros hijos y viví de nuevo tu vida. Sos joven, hermosa, como siempre la sigo teniendo. Y bueno, me fui sabiendo que no iba a volver. Y ustedes dirán, ¿cómo sabía que iba a volver? ¿Cómo lo sentías? ¿Por qué? Porque yo soy de comunicaciones, ¿no? Y he leído muchas cosas, en especial sobre guerra, ¿sí? Y esos son estrategas de la guerra, ¿no? Los ingleses son los que más guerras tuvieron. Y bueno, entonces digo, ¿a quién van a venir a buscar los ingleses? Van a venir a buscar al portaaviones 25 de mayo, al crucero Belgrano, al Hércules. ¿Por qué? ¿Por qué al Hércules? Porque pocos años antes se lo habíamos comprado a ellos. Exactamente. Entonces, a ese barco, a la Santísima Trinidad también. Después el resto sí sabían que eran barcos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso van a venir primero a buscar el alma de la Armada Argentina. Y el alma estaba en esos barcos. Por supuesto que el que más tenía era el Belgrano. Osmar, ¿vos sentías o presentías lo mismo? ¿Presentiste lo mismo o te agarró por sorpresa? No, sorpresa no, como decía el doctor Miguel, porque ya nosotros nos zarpamos por el tema de la reparación del buque, recién el día 16 de abril zarpamos, pero eso ya se estaba dando en Malvinas. En mi caso, si bien estuvimos en el mismo buque, pues estamos en distintas divisiones, y se dividen por especialidades la división. Uh-huh. Y el jefe del departamento que tenía, él nos reunió a la división y nos habló.
nos dijo, nosotros sabíamos que podíamos llegar a entrar en combate, sí lo sabíamos. Nos habló tanto que, bueno, en ese tiempo tenía 21, 22 años, que uno lo toma de otra forma. Yo creo que en este momento, con la edad que tengo, si me tiene que pasar eso, ya pienso otras cosas porque es normal, digamos, las personas grandes tienen más experiencia o tienen familia y todas esas cosas. Obviamente yo en ese tiempo era soltero, no tenía hijos, o sea que no tenía como qué le pasaba. Si tenía que pasar algo, y para eso me quedé en la Armada. Por eso me quedé y también juré, como juraron ellos, defender la patria hasta perder la vida. Entonces, si estamos en esa, y fui sabiendo, con mis otros camaradas de la misma división, sabíamos porque nos hablaba muy claro que podía pasar o no. Esta vez nos pasó, realmente nos pasó. Y bueno, ahí se nos fueron los 323 camaradas. Y bueno, tuvo la suerte, o no sé, a veces sí decirle suerte, porque hay veces que tenemos nuestros días. Más cuando el 2 de abril, el 2 de mayo, se nos complica, porque yo lo conozco y alguno, como decía él, y yo creo que lo tomé no tan, digamos, tan tremendo, más allá del dolor que sentíamos por la pérdida de nuestra camarada. Lo representamos todos los días. Uno, en el día, en algún momento, piensa, ¿no? Lo peor de todo es que pensamos en esa edad que teníamos, claro. Esa edad. Y a veces digo, tengo mis días complicados, pero yo ya me conozco por ahí. Yo estoy en mi casa, me voy, salgo, doy una vuelta o lo que sea, para no quedarme ahí, porque sé que no me va a hacer bien, ¿no? Entonces, así en mi caso, así lo llevo todos estos años, y bueno, y esto que nos pasa ahora, que nos convoca, ustedes nos convocan para hablar lo nuestro, porque esto creo que nos hace bien. Después de Malvinas, siempre comenté, nunca me callé. Siempre comenté lo que pasó, después las charlas a los colegios, siempre voy a Catamarca, voy a varios colegios haciendo una charla a los chicos, Punta Alta mismo, toda la zona que vamos, y eso nos hace bien porque es como que descargamos y contamos, y que queremos que la gente sepa que tratamos de ser responsables en las cosas que comunicamos, que contamos, porque tenemos esa gran posibilidad de hacerlo. Contar por nosotros mismos, contarles lo que pasó. Y que después, con el tiempo, los libros, no sé si cambiaron muchas cosas, pero nosotros estamos predispuestos a siempre contar lo que nos pasó. Más allá de que estamos en el mismo buque con él, por ejemplo, no pasamos la misma situación. Él pasó una situación y yo pasé otra, porque no es todo lo mismo, tenemos sí, cada cual incluso estaba en un lugar diferente, entiendo. Claro, un lugar diferente. Vivo cosas diferentes. Y bueno, eso lo tenemos flor de piel siempre. Estamos compartiendo este momento en la ciudad de Puerto Madryn porque poco a poco se van acercando diferentes veteranos para el 19 de junio. Si les parece, los invito a tomarnos unos minutitos, un tema, y después regresamos y seguimos conversando. ¿Les parece? Sí. Jape, vamos y en un momento volvemos.